Clase 1.8. El plano cartesiano. En el problema nos dice, al trazar dos rectas numéricas que se intersectan perpendicularmente en el punto O y al llamar a la recta horizontal el eje de las X o abscisas y a la recta vertical el eje Y o de las ordenadas y al punto de intersección de ambas origen representado por la letra O y correspondiente al valor de 0 en X y en Y se obtiene el siguiente plano. Entonces, esto que vemos acá se le llama plano cartesiano y es muy importante que tengamos claridad de él, de sus elementos, de cómo se construye, de cómo está compuesto, porque esto lo vamos a utilizar en lo largo de nuestra vida a través de la matemática. Entonces, decía de que este plano se forma al intersectar dos rectas numéricas. Vemos que aquí hay una recta numérica horizontal que se llama o se conoce como eje de las X o también el eje de las abscisas. Además hay una recta vertical, es decir, que va de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y que se llama el eje de las Y, este que vemos acá. Al corte, donde se cortan o se intersectan estas dos rectas numéricas, se le llama origen y por lo general se representa por un punto O. Este origen está representando, en otras palabras, el valor de X cuando vale 0 y también Y cuando vale 0. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, en el eje horizontal, X aquí vale 1, aquí vale 2, aquí vale 3, aquí vale 4, aquí vale 5. Y X a la izquierda de esta recta numérica vale menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y cabe mencionar también que entre, por ejemplo, 1 y 2, aquí están todos los decimales que existen, que son infinitos por cierto, entre 1 y 2. Y hay que considerarlos. Por ejemplo, aquí a la mitad podría estar 0.5, solo a manera de ejemplo. Ahora, en el eje de las Y, que es el eje vertical que va de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, entonces de igual manera vemos que arriba del eje horizontal o del eje de las X vemos que los valores de Y son positivos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, es decir que aquí Y vale 1, vale 2, vale 3, vale 4 y vale 5. En cambio, por debajo del eje X, Y están los números negativos, pues aquí Y vale menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Entonces, a todo este conjunto se le llama plano cartesiano. Y lo que nos piden a nosotros es cómo se puede representar en el plano cartesiano un punto A. Este punto se llama A, cuya posición está representada por X igual a 2 y Y igual a 3. Es decir, que el valor de X para este punto vale 2 y el valor de Y vale 3. En primer lugar, les voy a enseñar cómo podemos construir un plano cartesiano, porque esto, aunque no lo pide el libro, es muy importante que de aquí en adelante nosotros sepamos cómo construir un plano cartesiano, para así cuando estemos trabajando con él no tengamos el problema que no sabemos cómo hacer un plano cartesiano. En primer lugar, lo recomendable es que el cuaderno o la superficie en la que vayamos a representar el plano cartesiano sea cuadriculado, porque estas líneas ya están bien hechas y eso nos va a dar mayor facilidad. Entonces yo aquí voy a alejar un poco y ya tengo en este caso las reglas. Vamos a suponer que esta es la superficie de su cuaderno, que su cuaderno de matemática tiene que ser cuadriculado. Entonces la regla lo que voy a hacer es alinearla con una línea horizontal de mi cuaderno y pues más o menos sería así como lo vemos ahí está alineado. Entonces vamos a trazar en primer lugar el eje X, que sería la línea horizontal. Entonces podemos trazar la línea horizontal ahí y vamos a decir que, por ejemplo, acá que más o menos es donde queda la mitad, entonces ahí va a estar X igual a 0, más o menos por acá podemos decir que va a estar X igual a 0, que sería la mitad. Ahora, una vez ya tenemos identificado que ahí es X igual a 0, podemos verificar que tengamos los mismos cuadritos de un lado como al otro. Ahora que ya trazamos el eje de las X, podemos pasar, dado que aquí ya identificamos que este es 0, a rotular. Recordemos, a la derecha del 0 en las X tenemos los números positivos.
Vamos a ocultar la regla en este momento y para ir rotulando. Entonces aquí, cada cuadrito que nosotros vayamos avanzando, tenemos un número: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí le ponemos una flechita porque eso indica que el plano cartesiano sigue creciendo. Y recordemos que los números reales son infinitos, entonces no vamos a llegar hasta infinito colocando los números de uno en uno. Por eso colocamos la flechita. A la izquierda del 0 tenemos los números negativos. Entonces aquí vamos a colocar -1, -2, -3, -4, -5 y -6. De igual manera podemos colocar una flechita para indicar que pues ahí los números en X van decreciendo y van a llegar hasta menos infinito. Entonces este es el eje de las X, es lo primero que debemos de trazar. Una vez ya hayamos trazado el eje de las X, entonces vamos a colocar el eje de las Y, que justamente va a pasar sobre este valor de X igual a 0, pero es una línea perpendicular, es decir, que va a formar 90 grados y en otras palabras esta línea va a ir de arriba hacia abajo. Entonces, como es perpendicular, vamos a ver aquí en nuestra regla que se van a trazar 90 grados y vamos a ver que esta línea pues justamente forma como una especie de cruz y que esta línea debe de ir alineada con nuestras líneas de nuestro cuaderno que van de arriba hacia abajo. Entonces aquí vamos a trazar, ahora que ya tenemos bien colocado la regla, vamos a trazar la respectiva línea o eje de las Y. Entonces aquí vamos a continuar. Y lo vamos a dejar hasta por ahí. Entonces ya tenemos el eje de las Y y recordemos que en el eje de las Y por arriba del eje X, es decir, arriba de esta línea horizontal, tenemos los números positivos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir que aquí Y toma estos valores positivos y por debajo de la línea Y toma valores negativos: -1, cada cuadrito vamos poniendo un número entero, -2, -3, -4, -5 y -6. Entonces más o menos de esta forma a ustedes les iría quedando el plano cartesiano. Podemos agregar las flechitas y este sería el eje Y. Ahora, una vez ya sabemos cómo se construye un plano cartesiano, vamos a ubicar la situación que nos están pidiendo. Entonces, recordemos que nos dicen cómo se puede representar en el plano cartesiano un punto A. Vamos a ubicar un punto A, que este punto tiene el valor de X igual a 2 y el valor de Y igual a 3. Entonces, lo que vamos a hacer para ubicar esto es siempre empezar por X. Cuando nos digan grafique un punto y nos dan el valor de X y Y, siempre empezamos por X. Y siempre para ubicar un punto, nuestra referencia va a ser el origen, aquí, el centro justamente donde se intersectan los dos ejes, tanto el eje X como el eje Y. Entonces a partir de aquí nosotros vamos a empezar a trabajar. En primer lugar tenemos que ubicar a X igual a 2. Entonces, como siempre vamos a partir aquí del origen, vamos a salir a la búsqueda en el eje de las X, en el eje horizontal, a el número 2. Entonces sabemos que los números positivos están a la derecha del origen, entonces vamos a salir desde aquí a buscar al número 2. Aquí llegamos al número 1 y aquí llegamos al número 2, es decir, que aquí estamos en X igual a 2. Ahora que ya estamos en X igual a 2, vamos a buscar, a partir de acá, que es X igual a 2, vamos a buscar a Y igual a 3, a partir de aquí. Y el desplazamiento en Y se hace o hacia abajo o hacia arriba. En cambio, en X se hace hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, como Y es positivo, Y es igual a 3 y los positivos en Y se grafican hacia arriba, entonces vamos a movernos 3 unidades a partir de aquí hacia arriba. 1, 2, 3. Entonces, justamente acá sería el punto A. Este punto que yo he graficado en azul sería el punto A. ¿Por qué? Porque tiene coordenadas x2
y coordenadas y igual a 3. Entonces este es el procedimiento para graficar. A partir del origen nos desplazamos las unidades que nos dieron en X, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo si el número es positivo o es negativo, y luego una vez nos ubicamos en ese número o en ese valor de X, nos tenemos que mover hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si Y es positivo es hacia arriba y si Y es negativo hacia abajo. Entonces aquí tenemos el punto pues que sería con coordenadas x2 y con coordenadas y. Esto se va a conocer como 2,3. Pues son los números que hemos utilizado. El primer número son valores x y el segundo número son valores y. Y este resulta de intersectar pues x, si nosotros x igual a 2, si nosotros vemos, trazamos líneas ahí auxiliares por x igual a 2 y x igual a y. Si vamos punteando, vemos que justamente ahí donde se cortan esas líneas es el punto. Entonces una vez ya tenemos claridad de cómo graficar en el plano cartesiano, veamos el comprende. Dice, este par de números del punto A se escriben como A 2,3. Ojo, y se llama par ordenado del punto A. Entonces, cuando nos piden graficar en el plano cartesiano, nos van a decir, aquí tiene el punto A, el punto B, o el par ordenado A, par ordenado B. El punto de origen O siempre se representa como 0,0, es decir, aquí donde se intersectan nuestros dos ejes, tanto el eje X como el eje Y, eso se llama origen y ahí representa el 0,0. Es decir, que si nos pidieran a nosotros grafique el punto 0,0, entonces sería este de acá. Simplemente colocar el punto ahí en el origen. Ahora, en general los valores que representan a un punto P en el plano cartesiano se llaman coordenadas del punto P. En el problema anterior las coordenadas del punto A son x igual a 2 y y igual a 3. Entonces veíamos que aquí se formaba el par ordenado 2,3 y el primer valor siempre va a ser un valor de x y el segundo valor siempre va a ser un valor de y, porque no siempre nos van a decir x vale tanto, y vale tanto, solamente nos van a decir, por ejemplo, b es igual, o el par ordenado b es por ejemplo, el menos 1,6. Entonces aquí no nos dicen quién es x ni quién es y, pero si nosotros nos recordamos la definición, el primer valor siempre será x y el segundo valor siempre será y. Entonces ya con esto nosotros ya podemos graficar. Por ejemplo, nos movemos un valor a la izquierda a partir del origen porque x es menos 1 y a partir de acá salimos a la búsqueda de 6 en y, que serían 6 unidades hacia arriba. Entonces el punto B estaría ubicado justamente acá, que sería el menos 1,6. Buscamos menos 1 en x y luego el 6 en y. Menos 1 a la izquierda porque a la izquierda están los negativos y luego hacia arriba porque arriba en y están los positivos. Ese es otro ejemplo que hemos visto. Entonces, para representar un punto en el plano cartesiano se debe realizar el procedimiento presentado. Así como graficamos el punto A y el punto B, eso es lo que se debe de hacer. Ahora en el lapicito a ustedes les dicen en el plano cartesiano, lee y escribe los puntos A, B, C y D y ubica los otros puntos. Entonces el punto A, si nosotros nos fijamos, ¿qué valor de x le corresponde? Si nos vamos a buscar en el eje x, le corresponde un valor de x igual a 1. Y en y, ¿qué valor le corresponde? Un valor de y igual a 4. Entonces este punto A se escribiría como el punto 1,4. De igual manera ustedes tendrían que hacer lo mismo para los otros puntos. Por ejemplo, el punto C, vemos que a x le corresponde un valor de menos 3. Aquí está alineado con menos 3. Y con y, ¿con quién está alineado? Está alineado con menos 1. Entonces la coordenada de este punto C sería menos 3, menos 1. Entonces ustedes encuentran el dB y el dd y tienen que graficar el punto E, 3,6, el F, el G. Entonces el punto E sería 3,6, entonces siempre iniciamos aquí a partir del origen y desde aquí nos vamos a desplazar hasta 3 en X. Una vez estamos acá vamos a salir a desplazarnos hacia el número 6 en Y, entonces sería hacia arriba, ¿verdad? Y justamente aquí nos quedaría el par ordenado E. Y de igual manera tienen que hacer para F, para G. Recordemos,
Si x es positivo nos desplazamos a la derecha, si x es negativo hacia la izquierda. Ahora si y es positivo es hacia arriba y si y es negativo es hacia abajo. Entonces ahora aquí en el número 2, pues lo que les pide es que escriban las coordenadas de los siguientes puntos. Yo considero que solamente hay que resolver el ejercicio 1 completo y luego hay que resolver el ejercicio 3. Podemos graficar 3 pares ordenados en un nuevo plano cartesiano, por ejemplo el literal A, el B y el Q, o es más, estos puntos los podemos graficar en el mismo plano cartesiano del ejercicio 1. Entonces con eso es suficiente para practicar lo aprendido en esta clase.